Qué alegría poder estar nuevamente en esta comunión con ustedes y con nuestro bendito Señor. Cada mes estamos ministrando el consejo de la palabra para poder ser edificados y poder participar de la mesa del Señor, pero con el conocimiento, con la luz necesaria para poder recibir todas las bendiciones que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Su amor es grande, su amor es eterno y Él siempre quiere hacernos bienes. Él siempre quiere derramar de sus favores sobre nosotros, pero hay ciertos consejos que el Señor deja en su palabra para que nosotros podamos obtener esas bendiciones. Él siempre nos da luz en las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando se habla de la alabanza, el Señor dice cómo debemos de alabarlo, cuál debe de ser la actitud, dónde debe de ser. Hay una serie de instrucciones con respecto a esto. Si hablamos de la oración, también el Señor trae orientación a nuestro corazón para poder ser eficaces en la oración. Él no solo pide que oremos, nos da las instrucciones necesarias para que podamos tener los resultados esperados. Y así cuando hablamos de la oración, del sacerdocio, siempre hay instrucciones. Y cuando hablamos de el acercarnos a su mesa, también hay instrucciones para que este momento sea de gran bendición para nosotros. Yo quiero hablarle acerca de los consejos que el Señor nos da para acercarnos y participar dignamente de su mesa. En 1 Corintios capítulo 11, verso 27 dice: de la manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué delicado es esto, porque queriendo hacer algo que va a traer beneficios, queriendo obedecer una ordenanza de parte del Señor, podemos vernos en problemas en algún momento. Porque según este pasaje dice que si cualquiera va a comer el pan y va a beber la copa indignamente, va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando lo que Dios quiere a través de su cuerpo y de su sangre es traernos una bendición. Bueno, muchas bendiciones. Pero esa palabra indignamente significa inapropiado. O sea, si alguien participa de los elementos de una manera inapropiada, también significa indebida o inadecuada. Pero ¿cómo es esa forma inapropiada como nosotros vamos a participar? Debemos de entenderlo para no estar cometiendo ese error. Puede ser que constantemente lo estemos haciendo. Y hoy por lo menos quiero darle luz en algunos aspectos. En el verso 28 siempre de Corintios dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es la forma de cubrirnos, de protegernos, de no comer indignamente, de no participar indignamente? Tenemos que probarnos. Cada uno, mire qué lindo es esto, porque el Señor no le delegó a nadie la labor de probar los corazones en este sentido, sino que es Él el que lo hace, pero nos delega a nosotros que nosotros mismos lo hagamos. Por la guianza de su Espíritu Santo, que nos probemos a nosotros mismos y así participemos con libertad. Verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, y aquí viene la luz, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Qué difícil sería que al acercarnos a la mesa, lejos de obtener las bendiciones y todo lo que el Señor promete, lo que estemos trayendo a nuestra vida sea juicio. Que el Señor nos guarde de eso. Y por eso viene la orientación de la palabra a nuestro corazón para poder guiarnos, para que nuestros pasos sean firmes. Probarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? La palabra griega es dokimazo y significa distinguir o juzgarse. Ojo, pero esto es a nosotros mismos.
Y aquí es donde comienza el problema a veces por el cual no podemos ser dignos al acercarnos a la mesa, porque no nos juzgamos a nosotros mismos. A veces cometemos el error de juzgar a otros. A veces cometemos el error de señalar a otros. Y en este tiempo, y por eso es que creo que el Señor ha inquietado mi corazón en este aspecto, porque en este tiempo estamos en nuestros hogares. Hemos tenido más tiempo para convivir con la familia, padres, hijos y todos los que estamos en nuestro hogar. Y ya son varios meses en los que nos venimos acercando a la mesa como familias. Pero esto a veces puede generar un poquito de conflicto, porque al estar cerca, obviamente, se van generando roces, se van generando ciertos problemas que a veces a la hora que nos acercamos al Señor pueden venir señalamientos, pueden venir situaciones que nos puedan estorbar en un momento, y que Dios nos guarde de estar señalando a otros. Hay que juzgarse, pero a uno mismo. Luego dice que hay que discernir el cuerpo, porque si alguno no lo discierne, entonces va a comer y a beber juicio. Pero discernir la palabra discernir es diacrino, que significa separar reflexivamente. Juzgar, sí, significa juzgar. Acuérdese que es una cosa juzgarnos a nosotros mismos, pero en este caso dice que es juzgar el cuerpo de Cristo. Pero las palabras son diferentes. Júzguese cada uno a sí mismo, doquimazo, cada uno a sí mismo. Pero discernir el cuerpo es diacrino, y es hacer una separación reflexiva, es hacer una diferencia, distinguir, examinar, juzgar o evaluar. Sí tenemos que evaluar el cuerpo de Cristo, pero debemos de hacerlo a través de algo reflexivo, no como en el caso nuestro que nos vamos a juzgar. Por eso le puse dos palabras diferentes. Doquimazo es a uno mismo, y diacrino es poder hacer diferencia, distinguir, examinar, juzgar o evaluar el cuerpo de Cristo. Pero ¿y esto cómo se da? Porque vienen otras palabras que también con respecto al juicio, porque hemos aprendido y a veces hasta nos dicen algunos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, este de Mateo capítulo 7, verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero sin embargo, en el versículo anterior de Corintios dice el Señor que debemos de discernir, dice ese pasaje, ¿verdad? Dice: si alguien come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, y esa palabra discernir es juzgar, entonces aplican esa palabra a Mateo capítulo 7, verso 1, y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la palabra que utiliza el Señor en Mateo 7 es diferente. Aquí la palabra que se utiliza es crino. Cuando dice juzgar es crino, y esa palabra crino significa condenar. Es hacer un juicio, pero ya condenatorio. Es castigar, es un pleito, es una resolución inmediata, es una decisión o una determinación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros? No juzguéis. No juzguen de aquella manera en la que ya están determinando un juicio para la persona. Por ejemplo, hay personas que le dicen a otro: por gusto vas a la iglesia. Esa es una forma de juzgar. Esa es una forma de señalar a alguien, pero ya estamos dictaminando una condena. Estamos diciendo, ya estamos determinando que no le sirve de nada el ir a la iglesia. Y con todo respeto quiero decirle que la única manera como podemos ser cambiados es estar expuestos a la palabra del Señor. Ningún hombre puede cambiar a otro. Hay cosas que a veces nos pueden ayudar, un consejo, qué sé yo,
pero el único que cambia y transforma la vida de las personas es Dios a través de su bendita palabra y a través de su Espíritu Santo. No hay otra forma. Eso es como alguien que va a estudiar y le cuesta aprender algo. Y entonces le dice el papá, con una semana, con un mes, por gusto estás siguiendo, no aprendes nada. Está aprendiendo a manejar y pasa una semana y todavía se le apaga el vehículo. Entonces le dice, no podés, no servís, no vas a aprender. No, hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. Mire, si nosotros somos ya buenos, hemos desarrollado en algunas facetas de nuestra vida, hay otras en las cuales necesitamos tiempo para seguir o cambiando y transformando esas áreas. No todos estamos completamente, ya somos producto terminado. No, hermanos, ¿sabe qué? Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y a veces somos muy duros al juzgar a otros, porque en esas áreas nosotros ya ganamos, nosotros ya vencimos, ya el Señor nos concedió la gracia para vencer. O no era una debilidad para nosotros, pero para otros siervos y siervas sí es una debilidad. Entonces, no juzguemos, no desanime a las personas, no le diga que por gusto va a la iglesia, no le diga expresiones como de nada te sirve orar. Por gusto orás y cantás. No, esa es una relación personal con Dios y nadie puede estar juzgando eso. Juzgar desde el punto de vista condenatorio. Cuando ya estamos dando una resolución, ya estamos decidiendo de que no le sirve. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no le sirve? Solo Dios sabe, y esa persona en su corazón cómo está luchando por vencer tantas cosas. Y si nosotros nos vamos a acercar hoy a la mesa, hagámoslo con libertad. No hagamos las cosas como señalando a otros. Voy a ver si participa tal miembro de mi familia. No, dejemos en libertad porque cada uno tiene una relación con el Señor. Pero no juzguemos. Eso es crino. Juzgar para condenar. Hay otros pasajes que hablan también de esto. Lucas 6:37 dice, no juzguéis, otra vez crinos, y no seréis juzgados. Lo dice a continuación de una manera más clara, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo pone en contraparte las cosas? No juzguemos, no condenemos, al contrario, perdonemos y vamos a ser perdonados. Entonces la instrucción del Señor es que no juzguemos, que no hagamos un juicio condenatorio, porque si no, nos van a condenar. ¿Sabe qué veo yo en esto? Una siembra y una cosecha. ¿Qué veo yo en esto? Un círculo, ya sea virtuoso o vicioso. Un círculo en el que yo juzgo, en el que yo condeno, y entonces me van a juzgar y me van a condenar. Porque entonces la gente, cuando nosotros juzgamos algo, y sí, por gusto vas a la iglesia, sí, pero vos también haces esto y lo otro. Y entonces se vuelve una serie de acusaciones que al final no edifican y no conducen a nada bueno. Pero dice el Señor acá, perdonad y seréis perdonados. Porque ¿cuándo vamos a acusar a alguien? ¿Cuándo vamos a juzgar de una manera dura a una persona? Cuando quizá nos ha causado algún daño. Y entonces ese sentimiento o resentimiento que tenemos puede brotar en un momento para señalar y para juzgar y para condenar. Pero si nosotros perdonamos, también nosotros vamos a ser perdonados. Es un círculo, ya sea de bendición o de maldición sobre nosotros, porque condenamos y tarde o temprano nos van a condenar a nosotros. Señalamos y tarde o temprano nos van a señalar a nosotros. Pero si perdonamos y bendecimos, entonces también nos van a perdonar y nos van a bendecir. En Juan capítulo 7, verso 24, otra vez dice el Señor, no juzguéis. Esto es crinos, es condenatorio. No juzguéis según las apariencias,
sino juzgad con justo juicio. Entonces aquí vamos ya entendiendo las cosas. Hay que discernir, hay que juzgar el cuerpo de Cristo para acercarnos y participar dignamente. Pero ¿cómo lo hago? Yo tengo que discernir a los hermanos, a mi familia que es parte del cuerpo de Cristo, a la familia espiritual, la iglesia que es parte del cuerpo de Cristo, pero no lo tengo que hacer con un juicio crinos, con un juicio condenatorio. Lo tengo que hacer de una manera justa, de una manera adecuada, no según las apariencias. Y es que acuérdese que cuando el profeta iba a ungir rey, de repente venía un hombre grande, un hombre bien parecido y todo, y dijo: delante de mí está el ungido. Y el Señor le dijo: no, mira, el hombre mira lo que está afuera, las apariencias. Entonces, si vamos a juzgar, no juzguemos según las apariencias. Pero el mismo versículo nos dice, está hablando Jesús y dice: no juzguéis, no crinos según las apariencias, no condenen según las apariencias, pero sí juzguen con justo juicio. Esto es importante que nosotros lo consideremos, porque no se trata de que a mí qué me importa lo que hagan los demás. No, a veces es necesario para determinar relaciones, para determinar una serie de cosas. Sí tenemos que discernir o juzgar algunos aspectos. En Hechos capítulo 4, verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad. Este es crino siempre. Pero note que esta sí es una invitación a hacer un juicio determinante. En los otros, el Señor Jesús decía: no juzguen así, no lo hagan así. Pero aquí los apóstoles sí están diciendo, Pedro y Juan les dicen: juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí no hay una prohibición. Aquí no hay una prohibición. Debemos de entender que el Señor sí nos da permiso de juzgar, pero desde un ángulo de discernimiento, hacerlo de una manera justa. Y eso hasta nos invitan aquí, bueno, los apóstoles están invitando a estos que los estaban molestando a ellos. Dice: juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí sí había que hacer un juicio determinante, ahí sí había que poner las cosas en su lugar. Y eso no era una prohibición, sino más bien una invitación a que lo hicieran. En 1 Corintios capítulo 14, verso 29, hay otra invitación. Y dice: asimismo, bueno, una indicación más bien, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. He estado hablando de crinos, ¿verdad? No juzguéis, crinos, no condenen. Y la última que sí era crinos, pero era para determinar si había que obedecer a Dios o a los hombres. Ahí sí hay que ser determinados. Pero en este caso, cuando se está hablando de la administración de los dones espirituales, el consejo, bueno, el apóstol está ordenando muchas cosas. Y dentro de los puntos que pone es que los profetas hablen 2 o 3, o sea, que profeticen, que hablen, que digan lo que el Señor dice, y los demás juzguen. Pero en este caso no es crinos, en este caso es diacrino, en este caso es disciernan. De hecho, algunas versiones así lo traducen, así lo ponen. Y los demás disciernan, los demás escuchen, analicen, tengan un juicio pero analítico, no para condenar, menos para condenar al que está hablando, sino que juzguen la profecía, juzguen a ver cómo está fluyendo ese don, a ver si trae edificación, exhortación, lo que la palabra del Señor nos dice que deben de cumplir los dones. Entonces, aquí sí, los profetas tienen, unos fluyen por turnos y todo, pero los demás tienen que juzgar. Hay que juzgar las profecías. Pero qué mejor hacerlo
bajo el discernimiento del Espíritu Santo, bajo el discernimiento del Señor, para poder hacer algo que edifique al cuerpo de Cristo. Porque no todas las profecías, no todos los que se dicen profetas o se llaman profetas pueden fluir de una manera adecuada. Es más, uno de los profetas en un día llega con David y le dice: haz todo lo que tengas en tu corazón. Y no era la voluntad del Señor, porque lo que él quería era edificar casa a Dios, y el Señor no quería. Y después tuvo que ir a enmendar su plana, después tuvo que ir a enmendar la situación. Ha de haber sido difícil para el profeta, pero él habló de su propio corazón en un momento. Él hizo las cosas de acuerdo a lo que él pensaba, y eso le pudo traer consecuencias también a David como a él. Gracias a Dios las cosas cambiaron, Dios le habló, pero entonces hay que juzgar las profecías. No nos manda el Señor a juzgar, pero el punto importante en esto es que era una forma no condenatoria. No vamos a esa profecía no sirve. No, hay que aprender a tener un juicio que sabe discernir. Y por eso es importante llenarnos del Espíritu del Señor. Hay ciertos cuidados que nosotros debemos de tener cuando juzgamos. Si el Señor ya vimos que nos da permiso de juzgar, y si para acercarnos a la mesa del Señor debemos de hacerlo dignamente, ¿cómo? Discerniendo el cuerpo del Señor. O sea, entendiendo a las personas que nos rodean, que son el cuerpo de Cristo. Debemos de entender, es que ese es el problema, que a veces no entendemos los procesos que están llevando los que están a nuestro alrededor. No entiende la esposa que su esposo esté en un proceso y que todavía no ha logrado madurar en algunas cosas, pero que ese hombre ama a Dios. A veces el esposo no ha entendido que su esposa ama entrañablemente al Señor, pero tiene necesidad de ser perfeccionada en algunas cosas. A veces los hijos pueden juzgar con juicio condenatorio a los padres o los padres a los hijos, pero no lo hagamos así. Tengamos cuidado con la clase de juicio que hacemos. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor y queremos hacerlo de una manera adecuada, para comer bendición, para beber bendición y no para traer problemas a nuestra vida. ¿Qué cuidado debemos de tener nosotros al participar o al juzgar? En Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ay, Dios mío, qué dura esta palabra, ¿verdad? Porque está diciendo que no hay excusa, que no hay como que si no hay razón para que podamos hacer esto. Porque en lo que juzgamos a otros, nos estamos condenando a nosotros mismos. Le voy a poner algunos ejemplos. A veces podemos juzgar la falta de obediencia de algunas personas, pero cuando nosotros estamos juzgando la falta de obediencia, no nos damos cuenta que nosotros también somos desobedientes. ¿Sí? Entonces, como que no hay excusa, como que al acercarnos a la mesa y no hemos discernido esto, puede ser que vengan problemas a nuestro corazón, puede ser que vengan problemas a nuestra vida. Acuérdense que Judas, el traidor, incluso fue afectado durante una participación de la mesa del Señor. Dice que después que dio el bocado, Satanás entró en él. Qué complicado eso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nuestra vida sea agradable delante de Él y quiere darnos victoria a través de la participación de su mesa. Entonces, no juzguemos, porque en lo que juzgamos a otros nos estamos condenando a nosotros mismos. Juzgamos la falta de obediencia de otros y nosotros somos desobedientes. Juzgamos la falta de amor, de comprensión, de entrega de otros y nosotros somos iguales. Sí, ni me quiere y ahí está participando de la Santa Cena. Bien, sí lo ama, sí le ama, hermana. No se
no se sienta frustrada por los errores de su pareja, no se sienta como que si hay hipocresía. Yo he conocido corazones sinceros, delante de Dios se lo digo, y esto me ha llevado incluso a ver cómo Dios trata a estas personas en un momento determinado, con una misericordia tan grande que no es más que su amor manifestado a ellos, aún en sus errores y debilidades. Pero no juzguemos, porque puede ser que estemos juzgando, bueno, se lo voy a decir así, estamos juzgando al cuerpo de Cristo. No estamos haciendo un discernimiento adecuado del cuerpo de Cristo. Cuando condenamos y decimos no sirve lo que hace, y tal vez si el Señor sí está agradado de su corazón y va a trabajar en perfeccionar su vida, pero todavía no ha llegado a ese punto. Entonces, debemos de tener cuidado, porque a veces cuando juzgamos a otros, en lo que juzgamos a otros, también nosotros lo estamos cometiendo. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire, qué cuidado el que debemos de tener, porque está cuestionando el Señor a través del apóstol. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Mire, nuestra familia es sierva de Dios. Yo soy pastor, soy esposo, pero mi esposa no es mi sierva. Mis hijas no son mis siervas. Yo pastoreo ovejas. El Señor me ha dado el honor de tener hijos espirituales y los pastoreo. Pero yo no soy el Señor de ellos. Ellos no me sirven a mí. Ellos sirven a Dios. Todos nosotros, todos somos siervos de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en problemas nosotros juzgando a los siervos ajenos? Miren lo que dice el versículo. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero mire qué promesa más linda. Pero estará firme. Y estará es un futuro. O sea, como que si has cometido un error ahora, Dios lo va a ayudar, lo va a limpiar, lo va a purificar, lo va a levantar y estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y solo quiero decir algo como equilibrar esto. Esto no es una permisión en ningún momento, y reprendo todo pensamiento, no es una permisión para los siervos para cometer pecado. Así que a nadie le importa cómo vivo. Momentos, siervos. La Biblia dice que nosotros debemos de ser un ejemplo, que somos cartas abiertas al mundo y que a través de nosotros se va a reflejar la luz de Cristo. Que Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, no es que nos importe poco. A los siervos no es que nos importe poco el testimonio. No, hermanos. Debemos de dar un buen testimonio, debemos de manifestar la gloria de Dios, el gran poder de Dios que transforma, que cambia. Pero a la vez el versículo nos está haciendo la observación para que no juzguemos, porque no son nuestros siervos. Es más, aún nosotros los ministros, cuando tenemos que ejercer un proceso disciplinario, lo debemos de hacer bajo la dirección de la palabra del Señor. Y es para restauración, porque al final no son nuestros siervos, son siervos de Dios. Entonces, no juzguemos a los siervos. Si nosotros juzgamos a los siervos, si los condenamos, si crinos a los siervos y los condenamos, entonces vamos a tener problemas al acercarnos a la mesa del Señor. Tengamos cuidado para no estar juzgando a las personas que son siervos de Dios. Tu familia es sierva de Dios. Tus hijos son siervos de Dios. No los juzgues. Ayúdalos, ministralos, fortalécelos cada momento para que su corazón pueda ser lleno de la presencia del Espíritu Santo y puedan dar buenos frutos. En Santiago capítulo 4, verso 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos
de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago es uno de los escritores que a veces es un poco fuerte para decir algunas cosas. Y aconsejando a los hermanos, aconsejándonos a nosotros, dice, no murmuréis los unos de los otros. Qué mala costumbre la de la murmuración, qué daño causa la murmuración. El problema aquí se amplía un poco más porque dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero el problema es que nosotros no somos hacedores de la ley. Cuando nosotros hemos dictado ciertas normas, esto y lo otro, obviamente podemos ejercer cierto juicio en un momento determinado. Pero en este caso, no somos nosotros los hacedores de la ley. Dice el final del versículo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero ¿quién nos constituyó a nosotros por jueces de nuestros hermanos? Mire, acercarnos a la mesa del Señor es una gran bendición, pero hay estorbos que a veces pueden traer consecuencias a nuestra vida y que nos impiden disfrutar todas las bendiciones que este acto conlleva. Y uno de ellos puede ser el que estemos murmurando de nuestros hermanos. Santiago habla de la lengua y trata fuertemente el asunto. Y dice, con la misma lengua bendecimos a Dios, pero maldecimos a nuestros hermanos. Y maldecir no necesariamente es decirle maldito a alguien, se oye fuerte la expresión, pero no es así. Cuando nos vamos al diccionario, maldecir significa decir mal de algo o de alguien. De ahí que podemos maldecir, por ejemplo, el sueldo. Una esposa puede maldecir el sueldo de su esposo. Esa miseria que te pagan, eso poquito que traes, puede estar hablando mal de los recursos, de la provisión. Un hombre puede maldecir su carro, su casa, casa vieja, carro viejo, y estar hablando mal. Pero nosotros no debemos de ser así. Debemos de ser sabios para hablar. Debemos de ser sabios, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras palabras produzcan vida. Por eso no hay que murmurar, no hay que hablar mal, no hay que juzgar a nuestros hermanos en ningún momento. No podemos acercarnos a la mesa del Señor bajo esas condiciones. Hoy quiero ministrar estos elementos para bendición de nuestra vida, pero voy a tratar de resumir esto, porque comencé leyéndole el pasaje de Corintios que dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo. Pero ¿quién es el cuerpo del Señor? Es la iglesia, son nuestros hermanos. Y a veces uno se puede sentir en el tercer cielo o hasta en el séptimo cielo conectados con Dios, pero solo oímos el nombre de una persona y se nos arruina el momento, se nos amarga la vida. Solo escuchamos quizá hasta de un pariente y a veces puede ser que nos cause incomodidad en nuestra alma. Eso es una señal que debemos arreglar esa situación, que no hay una buena relación. Nosotros no juzguemos a los demás, tengamos cuidado de no juzgar a los hermanos en Cristo. Tengamos cuidado de no juzgar a las personas, porque muchas veces en lo que juzgamos, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo nosotros y eso no trae provecho para nuestra vida. A veces cuando juzgamos a los siervos, qué barbaridad, ese no es fiel, qué barbaridad esa persona lo que hizo, qué cara tiene. Mire, para su Señor está en pie o para su Señor cae. Y como dice el versículo, fiel es Dios. Mire, hay otro versículo que dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída.
Y si lo puede hacer con nosotros, yo lo creo ese versículo, claro que eso necesita una entrega, una devoción, el ceder, el rechazar toda carnalidad y el llenarnos constantemente del Espíritu de Dios. Pero no debemos nosotros de juzgar aún cuando cae un siervo, porque al final no son nuestros siervos, ellos son siervos de Dios, son siervas de Dios. No juzguemos. Y por último, no murmuremos, porque si murmuramos de los hermanos, al final, ¿sabe qué? Terminamos siempre juzgándolos. Terminamos siempre dictaminando algo. Eso no debió ser, eso es aquí, eso es allá. Qué difícil. No he sido tan extenso en esta oportunidad, pero quiero ministrar esta palabra porque muchas veces no hemos obtenido las bendiciones porque tenemos esas actitudes. Sé que tu familia no es perfecta. Sé que ninguno de nosotros somos perfectos. Que el Señor nos ayude. Yo le pido a Dios que me ayude para no ser tropiezo para nadie, para no causarle tropiezo a nadie. Pero si en un momento, pues por diferentes situaciones se ha dado, ¿sabe qué nos queda? Pedir perdón. Perdónenos si hemos cometido errores en algún momento, pero nos vamos a acercar a la mesa del Señor y no podemos participar. No podemos. Si usted es miembro de otra misión, de otra iglesia y me está viendo, o mira a otros siervos y dice, ¿y ese cómo puede estar predicando? ¿Y aquel cómo puede hacer eso? Y después va bien lindo a participar de la mesa del Señor. Créame que va a tener dificultades en su relación con el Señor. Hay que discernir. ¿Qué significa discernir? Comprender que las personas son parte del cuerpo de Cristo, que Él los ha perdonado, los ha limpiado y está trabajando en ellos. Y sé que el que comenzó la buena obra en ellos, la va a terminar. Reconocer. ¿Cómo es discernir el cuerpo de Cristo? Reconocer que nuestros hermanos son siervos y siervas de Dios y que no nos corresponde a nosotros estarlos juzgando, aun si tropiezan. Lo mejor es orar por ellos, rogar al Señor para que sean fortalecidos, sean limpios, sean emblanquecidos y que puedan presentarse bien delante del Señor. Y aún este momento que es una puerta para ponernos a cuenta con el Señor. No murmuremos. No murmuremos. Si en algún momento llegan cosas, mire, a través de las redes sociales, cómo llegan murmuraciones, cómo llegan cosas falsas. No se preste para participar de esas cosas. Si no nos consta algo, ni lo repitamos. Mejor oremos por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en este tiempo está siendo ministrado de diferente manera, está siendo visitado en los hogares de una manera poderosa. Sé que hay restauración, sé que a veces hay pleitos, sé que a veces hay contiendas, pero a veces hasta necesario es para que se evidencien algunas inconformidades, algunas situaciones. Y cuando uno se ama verdaderamente y cuando uno ama a Dios y obedece su palabra, aún ese pleito, ese conflicto, esa prueba se convirtió en una cosa que nos une más. Se convierte en una situación que fortalece nuestra relación familiar, que se sanaron cosas, que se hablaron cosas que tal vez estaban escondidas y que si eso trajo sanidad, si yo pensaba esto de vos, no es así, y entonces se arreglan las cosas. Mire, aprovechemos este tiempo. Dios no está fuera del control en esta cuarentena. El cuerpo de Cristo sigue siendo edificado. El cuerpo de Cristo sigue siendo purificado, santificado. Y el cuerpo de Cristo sigue creciendo. Y necesario quizá ha sido este tiempo para que se manifiesten algunas cosas en los hogares y se puedan sanar de una manera poderosa, de una manera milagrosa. Así que voy a ministrar esta palabra, voy a orar para que el Señor nos ayude a vivir una vida libre de juzgar con condenación, pero que sí tengamos una vida capaz de juzgar las cosas haciendo un discernimiento adecuado de cada aspecto y de cada situación.
que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Cristo ama a su iglesia. No es perfecta. Recuerdo en este momento una frase que me dijo mi abuelo materno. Él fue pastor, fundó varias iglesias y antes de partir quiso tener comunión con mi familia y dejó algo en mi corazón, algo tan hermoso. Tenía más de 90 años, creo, y él me preguntó: mi hijo, ¿cuántos años tienes de ser pastor? Yo le dije 7 en ese tiempo. Y yo le pregunté: ¿y usted? Y él me dijo 70 años. ¿Se imagina la diferencia? Y él me dijo algo: mi hijo, la iglesia del Señor es amada por Él. Él la ama entrañablemente, tanto amó a la iglesia que dio a su Hijo. Y nosotros los ministros tenemos que amarla también. No es perfecta, me dijo, pero ¿sabes qué? Hay que amarla. Y cuando él me dijo eso, yo me recordé, porque en la familia uno sabe diferentes situaciones que no siempre le fue bien en las iglesias. Le causaron dolor, le causaron daño en algún momento. Sin embargo, vi un corazón sano. 70 años de ministerio y un corazón sano y con un amor profundo por la iglesia de Cristo. Así debemos amar. Como Cristo nos amó, así también nosotros debemos amar a su iglesia, porque es su cuerpo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy ministrando, Señor, esta palabra. Queremos ser dignos, Señor, al acercarnos a tu mesa, pero reconocemos, Señor, que quizá en algunas oportunidades hemos cometido errores, Señor. Rogamos que nos ayudes a no juzgar, Señor, con ese juicio condenatorio, con ese juicio de señalamiento, Señor, en las cosas que no nos competen, Señor. Te ruego que nos perdones, Señor, en cada familia pueda haber un espíritu de perdón para que las fallas que hay, Señor, entre esposos, entre padres, entre hijos, entre suegros, Señor, puedan ser ministrados y puedan ser sanados, Señor, de una manera poderosa en esta oportunidad, Señor. Guarda nuestra boca, nuestro corazón de emitir juicios en contra de nuestros hermanos, en contra de tus hijos, Señor. Tú los amas y nosotros queremos amarlos también con todo nuestro corazón, Señor. Queremos ser mejor instrumentos de restauración, instrumentos, Señor, de bendición para ellos, orando, intercediendo, Señor, y que pueda haber un espíritu de unidad en toda tu iglesia, Señor. Renunciamos a la murmuración, renunciamos, Señor, a estar señalando cosas en la vida de los demás, Señor. Guárdanos para que como siervos, Señor, no juzguemos a otros, porque son tus siervos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, limpia nuestro corazón. Queremos acercarnos, Señor, ahora con libertad. Si nos hemos apartado en un momento, Señor, hoy queremos reconciliarnos contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Perdona el desvío de nuestra mirada, de nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que nos des una nueva oportunidad para tener una estrecha comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra que nos ilumina, que nos ayuda, Señor, en cada momento para poder enderezar nuestros pasos, Señor, y poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero ministrarle los elementos. Yo sé que usted ya los preparó, ya los tiene listos y vamos a participar del pan que representa el cuerpo. Mire, pues que hay que discernir el cuerpo. Hay que discernir que el Señor Jesús puso su cuerpo para perdonarnos, para llevar en su cuerpo todos nuestros pecados, iniquidades, transgresiones. Ahí el Señor hizo una obra
poderosa tomó en su cuerpo todos los pecados, iniquidades, transgresiones de su cuerpo místico, de la iglesia, y lo llevó en su cuerpo físico. ¿Para qué? Ese cuerpo después descendió al lago de fuego y fue destruido. Y ahí se destruyeron todas esas iniquidades, pecados y transgresiones. Y después se levantó con un cuerpo glorificado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que agradecemos al Señor por su sacrificio y hoy nos acercamos con limpieza en nuestro corazón. Dijo el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das para acercarnos a ti, Señor, a tu mesa, para ser partícipes, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, que nos limpia, que nos purifica, Señor. Hoy ha sido ministrada nuestra alma, Señor, para no estar juzgando ni señalando a nuestros hermanos. Hoy, Señor, estamos en paz contigo. Gracias por esa obra poderosa, Señor. Y yo, aprovechando, Señor, este momento precioso en el cual tú nos concedes estar delante de ti, quiero orar, Señor, por tu pueblo, que a cuentas contigo, Señor, con limpieza en su corazón, hoy está, Señor, con diferentes necesidades. Señor, te ruego que extiendas tu mano de poder para que puedas fortalecer, Señor, aquellos que su corazón ha sido golpeado, Señor, ha sido, Señor, dañado por la partida de algún ser querido, Señor. Hoy te pedimos que puedas fortalecerlo, Señor. En el nombre de Jesús, que en esta mesa de comunión, Señor, tu Espíritu Santo pueda visitarles y dar el consuelo, Señor, que necesita. ¿Quién como tú, Señor, para traer ese consuelo a nuestra vida, para traer esa bendición, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Consuela, Señor, aquellos que están en enfermedades, Señor. Extiende tu mano de poder. Hoy, Señor, se han puesto a cuentas contigo. Extiende, Señor, tu mano milagrosa y toca, Señor, corazones, toca, Señor, sistema respiratorio, toca pulmones, Señor. Bendice aún aquellos que han sido contaminados con este virus, puedan recibir un milagro, se levanten, Señor, con poder, gracias a tu misericordia, Señor. Bendecimos cada lecho de enfermedad, Señor. Bendecimos páncreas, riñones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que puedan recibir un toque de tu poder, Señor, ahí donde están, y puedan recibir de ti, Señor, sanidades en el nombre poderoso de Jesús. Trae, Señor, provisión a aquellos que lo necesitan. Abre puertas, Señor, en medio de la pandemia, Señor. Sé que tu poder no se ha cortado, ni tu mano tampoco, Señor. Abre nuevas puertas. Bendecimos, Señor, las empresas de tus hijos que ya están funcionando, Señor. Concede nuevas oportunidades. Trae sabiduría, Señor, para que puedan continuar, ampliar, Señor, sus servicios, sus productos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos una bendición para tu pueblo en todo sentido, Señor.
Que este día sea un día de muchas bendiciones y de victoria en ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.